Y vamos en Lacan. Sí, vamos en lo de Lacan y la laminilla. Listo, vamos aquí. Bueno, Igual. antes de empezar, pues agradecer a las personas que se nos han unido. Por ahí veo a María José, César, Aristides. Estamos un poquito demorados porque yo soy docente de ciencia política y estamos en asamblea de facultad. Hay una situación un poco complicada respecto al escándalo que hubo de los audios del decano con el representante de los egresados al Consejo Superior Universitario. Entonces, pues por eso nos demoramos un poquito. Pero entonces, muchas gracias nuevamente por atender nuestra invitación. Hasta ahora, pues hemos abordado el primer capítulo del texto de Alenka. Este primer capítulo, pues hasta ahora hemos hablado del estatus que ocupa la sexualidad dentro de la teoría psicoanalítica y alcanzamos a hablar en las dos sesiones anteriores sobre Freud, algunos conceptos básicos como pulsión y ya hicimos una introducción a Lacan, ¿no? Cuando él hablaba del objeto A y bueno, ya ahorita vamos a profundizar sobre esto. Y vamos entonces a continuar con Lacan. Entonces, pues bienvenidos a todas las personas que se acaban de unir y vamos a continuar con la lectura. Dale. Sí, eso. Y también, pues algo que iba anexo a lo que decía Clau, era que este estatus de la sexualidad en el psicoanálisis también era un estatus de la sexualidad para la filosofía o en contraposición con la filosofía, pero no para, digamos, seguir diciendo el psicoanálisis es una cosa y la filosofía es otra y ya, sino el hecho de que sean distintas y que tengan como una especie de imposibilidad de relación armónica, en tanto que el énfasis de la sexualidad en el psicoanálisis hace que se deban estar relacionando siempre a través de esa imposibilidad. O sea, no es para desterrar a la filosofía ni para que la filosofía desterre el psicoanálisis, pero para que se puedan relacionar a través de ese antagonismo perpetuo, por decirlo así de alguna manera. Entonces, ya ahí sí vamos a seguir con la lectura, a ver si cogemos un nuevo ritmo. Lacan y la laminilla, decía este subtítulo. Los argumentos presentados anteriormente deberían de ser suficientes para sostener la siguiente tesis, que ahora quisiera proponer en relación a la pregunta inicial. ¿Cuál es exactamente el lugar de lo sexual en el psicoanálisis y qué relación guarda con la filosofía? Por supuesto que el psicoanálisis parte de las vicisitudes de los seres humanos, en quienes centra sus investigaciones. Sin embargo, lo que le impide ser una especie de filosofía psicologizada de interés humano es precisamente su descubrimiento de e insistencia en lo sexual como un factor de desorientación radical, mismo que nos hace dudar continuamente de nuestras representaciones de la entidad que llamamos ser humano. En la teoría freudiana, lo sexual en el sentido de pulsiones parciales desviadas constitutivamente, también llamadas libido, no es el horizonte último del animal llamado humano, no es el punto de anclaje de una humanidad irreductible en la teoría psicoanalítica. Al contrario, es el operador de lo inhumano, el operador de la deshumanización o de la desantropomorfización. Esto es lo que abre paso a una posible teoría del sujeto, como decir, abre el paso para una teoría universal del sujeto que no implica una abstracción neutral de todas las particularidades del humano, sino una teoría universal del sujeto basada en el punto singular, concretamente universal, de su contradicción inherente. En otras palabras, es precisamente lo sexual como operador de lo inhumano lo que abre el campo de lo universal, del cual se le acusa tan frecuentemente al psicoanálisis de olvidar por su insistencia en lo sexual. Esto ya lo habíamos leído la vez pasada, pero es ahí donde nos el texto? recobramos.
¿Será que puedes ampliar un poquito Ah, esto? sí, por Sí, ejemplo. ¿sí se alcanza a leer mejor? Que sí. Gracias, Eri. Listo, Listo, sí. listo. Sí, es que es como para poder ver las dos páginas y no perderme, pero sí. Vale, continúa, qué pena, Juan. Em, listo, ¿continúo o no? Porque No, es no, que es que sí, aquí o ya sea, hay algo que pues hablando. ahí leías esa. Ah, sí, listo. Ahí hay una cosa que de pronto fue una idea que ya nos planteó un debate. Y es, existe una filosofía que reciente, eso es muy de la filosofía, bueno, que apodan postmoderna, que, que dice que le rehuye a lo unitario, era un partido, entonces lo que había eran como subjetividades absolutistas, es una filosofía europea moderna que quería ver desde su óptica moderna europea a todo el mundo y estaba negando las realidades de otras cosmovisiones y cosas por el estilo. Pero entonces esto, que, que ese psicoanálisis va a insistir en la posibilidad y en la insistencia y la necesidad de un universal. Y va a decir que incluso es la teoría que garantiza la existencia de un universal. Porque va a atreverse a decir que esa cuestión de ese callejón sin salida a lo sexual es lo que funda en sí un universal. Entonces, eso ya es un debate grande, porque es darle un estatus bien grande al psicoanálisis, que de pronto a veces no hay esa disposición a hacerlo y pues la disposición podría tener argumentos lógicos, racionales, filosóficos, bueno, de lo que se quiera, científicos importantes, pero también pueden ser meramente, no sé, pues prejuicios o porque psicoanálisis que es la historia de un señor europeo del siglo tales, entonces estará infectado de todo eso mismo de lo que se ha querido, sí, desenvainar. Vale, interesante. ¿Listo? Ujú. Lo que Freud llama lo sexual no es, por lo tanto, aquello que nos hace humanos en cualquier sentido común del término, sino que es más bien aquello que nos hace sujetos. O quizá, más precisamente, es coextensivo con la emergencia del sujeto. Es este aspecto inhumano que Lacan enfatiza con su propia contribución mitológica al tema de la sexualidad humana. Su invención de la laminilla, la mella, en el seminario 11, al hablar sobre el concepto de la pulsión como uno de los la mente introduce su mito de la laminilla, la mella, para poder ilustrar lo que en términos de energía es un poco engañosa y bastante confusa. Yo creo que es bueno leer este pie de página, que viene precisamente a eso, ¿sí? Que dice, véase los siguientes comentarios que Lacan hace sobre el tema en televisión. Televisión es un texto de Lacan. Dado que la energía no es una sustancia que, por ejemplo, mejora o disminuye con el tiempo, es una constante numérica que un físico debe encontrar en sus cálculos para poder trabajar. Esto no es simplemente de mi propia ideación. Cada físico sabe claramente de una manera preparadamente articulada que la energía no es nada más que un valor numérico de una constante. Ahora bien, lo que Freud articula como proceso primario en el inconsciente no es algo que se exprese numéricamente, sino algo que resultaría en una energía y no podría ser uno, y bueno, no, espera que me tengo que dejar al resto del subtítulo. Y no podría ser registrada como tal. ¿Sí? Entonces ahorita sí vuelvo acá.
Entonces, esa fue la posibilidad simbólica llamada la operación de unir, operación sobre la cual Lacan modela su teoría del sujeto como aquello que emerge a través de la alienación constitutiva. Unir es algo distinto a sumar. Si tenemos dos colecciones de 5 elementos y si 2 de los elementos aparecen en ambas colecciones, el resultado de unir ambas colecciones no sería 10, sino 8. Entonces ahí nos podemos repetir un poco por ese lado de que lo de la energía y lo que viene con ese subtítulo. Y ustedes conocen que Freud hablaba de una teoría hidráulica de la mente, que eso luego no se siguió repitiendo tanto, pero era como una constante y tiene que ver con eso que está en el lenguaje común y corriente de pensar en lo psíquico como algo de presiones, como si la libido fuera algo que se acumula y que luego uno tiene que desahogar. Generalmente, por ejemplo, sobre lo sexual uno habla así. Y Lacan va a ver que Freud no insistió mucho en eso porque él sabía que eso generaba ciertas confusiones y Lacan no va a recurrir tanto a eso. Y otros psicólogos de otras corrientes que no son psicoanálisis van a hacer una idea que le critican mucho a Freud. Van a decir que Freud es una de esas viejas personas que pensaban en la teoría hidráulica de la mente, que eso poco tiene que ver cómo funciona realmente la mente desde el punto de vista físico. No es una cosa de presiones y de destapar un dique o cosas por el estilo, sino que es algo más informático. Pues, el lenguaje de Freud no iba a estar y Lacan no llegó a conocerlo bien, aunque él se interesó mucho porque él alcanzó a conocer las computadoras, pero la teoría computacional de la mente ayuda mucho a entender esa lógica que ellos estaban un poco develando, porque es más una cuestión de accesos, de negaciones, puertas lógicas, cosas por el estilo que un tapado y un llenado, un desahogo o algo así. Eso es un poco parecido a lo que criticaba, por ejemplo, Foucault de la teoría de la represión en la sexualidad, como pues pensar que la sexualidad en las personas está dada y lo que hace la cultura es reprimirla, como ya. Puede ser que la idea de Foucault vaya un poco en esa lógica, porque él va a ver en eso algo como la idea de Foucault es que la concepción vieja y tradicional del poder es una cosa que oprime y no permite. Y Foucault va a decir el poder también puede ser productivo. Y ese productivo es que construye lógicas. Lógicas a través de las cuales se construyen los sujetos y pues también su sexualidad. Y pues construir lógicas es computabilidad. Foucault no va a usar esa palabra y no está en su jerga, pero es eso. La computabilidad es construir lógicas. Eso viene más con los discursos epistemológicos modernos, pero hoy en día ya eso es pan de cada día. Nosotros ya vivimos más en el lenguaje de la computación que en cualquier otro todo el tiempo. Y sabemos que así nos estamos produciendo como sujetos y ya casi nadie duda en la mente como una metáfora de una computadora si no se rebusca a ella. Yo quiero hacerte una pregunta que creo que nos podría aclarar un poco lo que estamos leyendo en este momento, que tiene mucho que ver con la emergencia del sujeto, ¿no? El sujeto emerge. Pero entonces, pues sabemos que no es lo mismo hablar de persona, individuo, ser humano, sujeto, ¿cierto? Sino que pues el uso de esta forma de categorizar es muy específico y se refiere a algo en concreto. Entonces, ¿por qué no charlamos un poquito por qué es el sujeto y por qué se habla de una emergencia del sujeto? Sí, no, me parece fenomenal. Creo que de eso iba también todo lo que se estaba diciendo ahí. Porque eso es lo que está diciendo Lacan, ¿no? Que la sexualidad aparece en la emergencia del sujeto. Sí. Entonces, bueno, primero pues para poder entender esto, como que chévere que podamos explorar esa noción de sujeto que es. Entonces, la noción de humano tiene como tal vez dos historias distintas. Una que es la tradición, que quiere decir como el ser a divina semejanza de Dios, y entonces en ese sentido es una palabra como cargada de una cuestión moral que nos identifica como un ente muy particular y medio divino. Otra sería, digamos, la acepción científica, que es
como la especie. Pero esa no es tan clara en los discursos de Freud, por ejemplo, todavía porque el darwinismo es nuevo, él está inspirado en eso, pero no hay datos tan claros como los que tenemos ahora que nos dicen que, la diferencia genética entre todos los seres humanos es muy mínima y que la cercanía de nosotros genéticamente con los chimpancés es muy, muy evidente, a diferencia de la que tiene un ratón con una rata. Datos que dejan claro que somos una especie. Eso ahí no es, no, en ese momento no es tan claro. Pero esa cosa distinta que es ser sujeto es respecto de que tenemos una condición objetiva, pero es una condición objetiva que es negativa. Yo por eso creo que es la palabra sujeto, de que está sujetado, de que hay algo que lo ata, de una imposibilidad. Y entonces, y eso sería lo que compartimos, sería como no un compartir por lo alto y no por lo bajo. Nos une la condición de no ser libres, de estar sujetados a nuestra condición de naturaleza y no en el sentido de que la naturaleza nos tenga completamente determinados, sino todo lo contrario, de que la naturaleza nos dio la posibilidad de una libertad, pero de una libertad que no sabe qué hacer con ella, ¿sí? De la libertad como problema. Pero entonces, bueno, tú estás hablando de condición objetiva. Para de pronto quien no esté muy familiarizado con estos términos, objetiva es como que la condición objetiva sería el cuerpo, como nuestra existencia como seres corporales, o qué, ¿cómo es ahí la cosa? Para mí es la cosa, digamos, es la diferencia más simple, más básica y escuelera entre el objetivo y lo subjetivo, que es no dependiente de un capricho perceptual de una posición particular, sino algo autoevidente para todos nosotros, como que están tratando de hablar ese lenguaje. Así como en las matemáticas y en la filosofía se habla de lo axiomático, que son esas cosas que no necesitan una demostración porque son muy autoevidentes. Entonces están por allá los axiomas famosos de la geometría euclidiana, que una línea es una sucesión de puntos, no tiene un argumento que lo soporte detrás porque suena autoevidente. Y entonces un poco por ahí va la cosa con este postulado de lo sexual. O sea, se habla descarnadamente, se trata de silvanar muchas lógicas que pertenecerían de pronto a un no sé qué determinada visión cultural para poder hablar de algo más general, de que nos abarque a todos. Aún así, eso puede tener un empacho, ¿no? Porque uno dice, ¿y acaso era que él había preguntado a todos los humanos, pues había hablado con todos para poder saber que todos estaban de acuerdo con su idea y poder plantear eso prácticamente generalizable? Pues seguramente no, pero proviene de esa sospecha, de ese empeño y de esa intuición, de que hay algo que compartimos. Por eso, luego van a venir otros datos fácticos que ya sí son medibles y que nos dicen que genéticamente todos los humanos que nos consideramos humanos hoy en día sobre el planeta, o otras cosas por el estilo. A mí me parece fantástica esa definición de el sujeto es sujeto porque está sujeto, ¿no? Como está sujeto a la cultura, estamos sujetos a estructuras, estamos sujetos a códigos comunes como es el lenguaje. Entonces, pues, nos hacemos todo el tiempo, permanentemente, con relación a esa estructura que nos sujeta. Entonces, pero bueno, para ir profundizando un poco este tema, ¿qué significa la emergencia del sujeto? ¿Cómo así Sí, que emerge? ¿Por qué? Porque no es el único autor que habla de la emergencia del sujeto. Se suele hablar mucho de la emergencia del sujeto. ¿Cómo así que aparece? Aparece el concepto, porque no es que aparezcamos las personas, ¿no? Ya, o sea, existimos no, tiempo como especie. ¿Qué que implica pensar que el sujeto emerge? y es que aparecemos subjetivamente y hay una de las cosas, digamos, raras o que van a sonar paradójicas, pero no lo son. Y es que lo objetivo es que todos tenemos subjetividad.
Y la emergencia del sujeto es la emergencia de nuestra subjetividad. Emergemos como sujeto en el momento en el que emerge nuestra subjetividad. Entonces, habría la posibilidad de no ser sujeto, de alguna manera, desde el punto de vista del psicoanálisis, y sería una persona que no exista en la cultura, que se mantenga completamente psicótico, por fuera de todo el orden simbólico. Ahí no habría sujeto, porque no es nadie distinguible, ni para él mismo. Que eso es muy raro, ¿sí? Generalmente, un psicótico es alguien que colinda con desaparecer como sujeto, pero tiene por allá algunos amarres subjetivos. Y son eso, o sea, devenir sujeto, emerger como sujeto, es emerger en la cultura. La cultura nos inscribe, nos da unas inscripciones particulares porque la cultura es distinta en todas partes, pero el hecho de que sea la cultura la que nos da unas características particulares, nos sujete, pues es lo que da la idea de que el sujeto emerge. Totalmente. Muy interesante. Sí. Bien. ¿Y será que nos podemos devolver un poquitín a mirar como cuál es la relación entre la emergencia del sujeto y la sexualidad? Pues yo no sé si alguien quiera como hacer alguna pregunta al respecto, pero ya que aclaramos como, no, antes, Sí. en la 31. No, perdón, en la 29. Antes de que empezara lo de la laminilla, creo, espera. Pero la minilla es la anterior. Ah, sí, lo que pasa es que yo me salté. Saltaste. En la página de la laminilla. Sí, perdón. Acá. Eso, entonces, esa es la, baja un poco, ¿sí? La 28. La 28, entonces en la 29. Ah, listo. Sí, esa nos saltamos una página. Pues como que el hilo argumentativo que quiero que vayamos como tejiendo es como listo, estamos hablando del sujeto y el lugar que tiene la sexualidad en la emergencia del sujeto, es decir, en la emergencia de la subjetividad, que en últimas es esa conciencia de un sí mismo que no es igual al resto, a pesar de estar sujeto a esas estructuras, a esos códigos, a esa cultura, ¿cierto? Entonces, bueno, como que ya teniendo un poco claro esta noción, como de manera muy como sencilla. Miremos acá, porfa, en la parte donde dice, baja un tricito. Por acá. Lo que Freud llama lo sexual no es, por lo tanto, aquello que nos hace humanos en cualquier sentido común del término, sino que es más bien aquello que nos hace sujetos, o quizá más precisamente es coextensivo de la emergencia del sujeto. Entonces ahí nos abre como un vínculo muy estrecho entre la sexualidad y la subjetividad, ¿cierto? Según lo que se puede interpretar. Entonces, este emerger como un yo que es distinto al resto, a pesar de estar suspendido y determinado por estas mismas estructuras, está relacionado con la sexualidad, ¿no? Mi subjetividad está relacionada con la sexualidad. ¿En qué medida se presenta esa relación? Supongo que ahí lo va a explicar Lacan, ¿no? Sí, y yo creo que sería bueno avanzar porque precisamente, digamos que todavía no sabemos qué es lo de la milla y vamos a ver si con lo de la milla nos Vale. da, Igual nos da como una para ir idea de guiando, que... ¿no? Como, listo, emerge el sujeto, la subjetividad, y ahí nos está diciendo tanto Freud como Lacan que la sexualidad tiene un lugar preponderante en esa emergencia de lo subjetivo. Entonces, bueno, vamos revisando. Listo. Entonces dice esto, uno debe de concebirlo más bien como Lacan sugiere, como un órgano, más precisamente en términos de un órgano irreal. Órgano irreal, recordemos la famosa descripción que ofrece Lacan. Entonces acá dice, la laminilla en la mella es una cosa extraplana que se desplaza como la amiba. Solo que el asunto es un poco más complicado, pero es algo que anda por todas partes y como es algo que está relacionado con lo que el ser sexuado pierde en la sexualidad, es como la amiba respecto de los seres sexuados, inmortal. Inmortal porque sobrevivía a todas las divisiones, porque subsiste a todas las intervenciones esisíparas. Y su carrera no se detiene. Esta laminilla, esisíparas, y su carrera no se detiene. Esta laminilla, la mella, es este órgano cuya característica es no existir, cuya característica es no existir, pero que no por ello deja de ser un órgano.
podría hablarle más ampliamente de su lugar zoológico, es la Libia. Este es el tipo de intervenciones de Lacan que son muy oscuras, porque dice, esto existe, pero no existe, y la característica de que existe es que no existe, y cosas por el estilo que parecen que son, digamos, juegos de palabras un poco mentirosos. Pero es un poco, digo yo, para como querer introducirnos en algo que de pronto modernamente ahorita se trabaja más en filosofía, y precisamente por esto de la computación, en que lo abstracto tiene una potencia concreta. Las cosas que son meras ideas, imaginaciones, descripciones de ciertas lógicas a las que se les puede poner un nombre, incluso hablar de ello como si fuera un órgano, algo que está ahí concretamente, a veces son solamente para hablar de ciertas relaciones lógicas. Pero eso no quiere decir que no tengan una relación con la realidad y con lo que ocurre. La tienen, y mucho, porque hoy día lo sabemos muy claramente, que el soporte de la realidad son un montón de lógicas abstractas. Sigamos para verlo específicamente con respecto a la sexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Lacan propone que aparece en el banquete de Platón, al cual Freud se refirió ocasionalmente. En principio, los seres humanos eran una unidad, una esfera compuesta de dos mitades fundidas. Eran seres completos, plenos y autosuficientes, lo que los llevó a la arrogancia e insolencia, por lo que los dioses lo desaprobaron. Entonces decidieron partir a los seres humanos a la mitad. Desde entonces, cada mitad anhela encontrar a su otra mitad, el amor, que emerge cuando encontramos nuestra otra mitad. Es tan solo este anhelo de volverse de nuevo uno con nuestra otra mitad. La diferencia crucial que Lacan busca enfatizar en relación a este mito es la siguiente. Lo que el ser humano pierde debido a su reproducción sexual no es su otra mitad sexuada, sino una parte de su propio ser, y busca algo en el amor, y busca algo en el amor. No es su complemento sexual, sino esta parte. Bueno, espérate un segundo. Espérate. Sí. Espérame, que yo no sé si al resto le pasa, pero tengo que leer algún párrafo como 2 veces para poder como interiorizarlo. ¿Lo No, puedes sí. aguantar un segundito? O sea, hacia arriba, hacia el primer párrafo. Ese. Bueno, ella está hablando de el amor, ¿no? Sí, pues, la primera vez que lo menciona es porque de eso habla el mito. El mito. Además porque es este anhelo ya más grande, ¿no? De buscar la otra parte que te complementa. Entonces, eso ya suena como, La media naranja. como a algo más grande, sí, como el amor que es mucho más Pero grande entonces que Lacan va a simplemente la decir atracción que, sexual. pero entonces Lacan responde a ese mito diciendo que el ser humano pierde en la reproducción sexual no su otra mitad sexuada, sino una parte de su propio ser, y el amor es la búsqueda de esa parte que perdió. Bueno, vamos a ver cómo lo desarrolla. Listo. Sí, él lo va a desarrollar ahí, pero uno lo puede pensar básicamente con la cosa del complejo de Edipo. ¿Cuál es la idea de Edipo? Que uno era uno con la mamá, uno, y se desprendió. Y luego ya imposible, o sea, cada vez más lejos el objeto concreto al que estaba unido, que era la madre, que es una parte de sí mismo, porque uno era uno con ella. Entonces todo el tiempo va a buscar algo que complete eso, un anhelo perpetuo de buscar una parte de su propio ser, que era la que representaba ese desprendimiento original. Vale. Así muy material y burdo, pero va por ahí la cosa. No, igual En después el vamos a relato, tener que abordar el complejo de Edipo. Entonces, pues no nos angustiemos. Después vamos a llegar al tema. Dale. En el relato de Lacan, en el principio no había entidades completas fusionadas de dos mitades distintas. Para Lacan, en el principio había una especie de criaturas parecidas a las amibas, que se mantenían y se multiplicaban sin reproducción sexual. Esta es una imagen de la vida que se preserva y expande por medio de la división, una vida que no se encuentra individuada.
lo cual significa que aquí no hay diferencia entre el individuo y las especies. Cada criatura de este tipo es directamente la vida de su especie. Y por supuesto los dioses no podían castigar la eventual arrogancia e insolencia de estas criaturas al cortarlas por la mitad, ya que no conduciría a dos mitades sexuales deficientes, sino a seres incluso mucho más autosuficientes. El verdadero cambio no ocurre a través de la división, sino, y aquí la imagen que Lacan evoca en su trabajo es muy concreta, a través del suceso de la reproducción sexual, en la cual la continuación de la vida por medio de la combinación de dos grupos diferentes de cromosomas implica una pérdida constitutiva o una reducción. A diferencia de las copias genéticas, la reproducción sexual implica la misma lógica de una pérdida irreversible que está en juego en lo que la lógica simbólica llama la operación de unir, ¿sí? Operación sobre la cual Lacan modela su teoría del sujeto como aquello que emerge a través de la alienación constitutiva. Yo me había saltado, este era el pedazo. Unir es algo distinto a sumar si tenemos dos colecciones de 5 elementos y si 2 de los elementos aparecen en ambas colecciones, el resultado de unir ambas colecciones no será 10 sino 8. ¿Sí? No sé si sigo para luego terminar la idea. Bueno, sigamos. Inclusive, la reproducción sexual implica una individuación que la relaciona con la muerte. La especie continúa, sobrevive a través de la muerte y el deceso de los especímenes individuales. Sí, aquí lo de la idea de, ¿sí? No, pues es que no sé, como que piensen las personas que nos están acompañando, pues cada 8 días, pero es un poco como confuso que se haya iniciado el capítulo hablando de cómo la sexualidad, ay, bueno, aquí está levantando la mano, ya te doy la palabra, Alejandra, cómo la sexualidad no está ligada necesariamente a la reproducción, ¿cierto? Que es como básico, desgenitalizar la sexualidad y también descentrarla de el deber reproductivo. Y ahora, como que con este mito vuelve a aparecer, aparece de una manera la reproducción, entonces como que ahí como que siento que hay una confusión, o pues a mí me confunde. Alejandra Sí, estaba levantando la mano, ah no, se fue Alejandra. Bueno. Bueno, pero la cosa es porque ella dice mito porque Lacan está hablando especulativamente sobre cómo podría ser el origen de la sexualidad en el sentido biológico. Por eso habla de la ameba y todo esto. Está especulando. Pero ¿qué dice la biología hoy en día? Dice cosas muy parecidas sobre cómo puede haber sido esa emergencia de la sexualidad en el sentido reproductivo. ¿Sí? No en el otro sentido, porque el otro sentido vendría después. La sexualidad que no está ligada necesariamente a lo reproductivo es porque es capaz de desprenderse de lo reproductivo. Pero lo reproductivo obviamente es lo que la genera, en el sentido de que es la que genera esa insistencia vinculatoria entre especímenes para poder procrear. Lo que pasa es que luego se independiza lo sexual de lo reproductivo. Eso ya es una cuestión de lo que hemos hablado en otra ocasión. Pero en este momento está tratando de pensar en cómo llega a emerger la sexualidad en la naturaleza. Y lo que él se plantea es que en lugar de ser como de pronto quería pensar ese mito, que algo que estaba muy unido se separó, se cortó por las mitades, más bien es que es una cosa distinta, sino que algo se individuó en un sentido de que todo eso era singular y algo empezó a ser distinto. Y ese ser diferente, de alguna manera sí tiene que ser como una separación, pero no es una separación en dos mitades, es un desmembramiento distinto. Y es un desmembramiento distinto que empieza a generar la posibilidad de que exista más evolución en la diversidad que en la no diversidad, pues que sería en lo completamente homogéneo que sería lo que habría antes. Si uno busca en internet, en Wikipedia, hay un organismo biológico hipotético con una sigla que es LUCA, en inglés, no me acuerdo qué quiere decir, pero es como la idea de que en algún momento todos fuimos la misma ameba.
Todos éramos el mismo organismo, un organismo que estaba en todo el planeta y que llamaba así. Entonces, ¿cómo llega de ese organismo a aparecer otro y cómo emerger la sexualidad? Es más bien por una cuestión distinta, como por algo que decae y luego quiere regresar. De pronto, como ahorita pasa con los virus. A mí me pasa porque me tocó ponerme a leer ahorita con respecto a lo de los virus para entenderlo. Yo creo que a todos nos dio curiosidad. Y yo tenía la imagen de que los virus eran vida arcaica, como que emergió la vida en la Tierra y una de las primeras cosas que apareció fueron los virus y venimos de los virus. Y leyendo me di cuenta que no, los virus no son datables a tan viejo tiempo. Lo que primero hubo fue bacterias que son distintas y de ahí organismos, y cuando ya habían organismos un poco complejos, bacterias un poco complejas, los virus decayeron de esos organismos. Son como cosas que se desecharon. Y al desecharse, luego como que ganaron una autonomía. Y luego intentan regresar. Pero al regresar, pues pueden ocurrir como lo que está ocurriendo ahora con nosotros. Pero entonces es distinto. Es una lógica distinta que tiene que ver como con el deceso, el desmembramiento, el querer regresar, la sexualidad tiene que ver más con esas cosas que con las dos mitades separadas y equivalentes y simétricas que se van a unir para generar un uno completo, deseable y ideal. Por acá, Erika, Que si eso... ¿Cómo? ¿Qué, Juan? ¿Aló? ¿Me Sí, no, escuchas? yo no dije nada. Ah, ok. Aló, ¿tú me escuchas a mí? Sí. Bueno, es que acá Erika tiene una pregunta que me parece como interesante, porque es como Ujú. esas relaciones que uno medio empieza a intentar establecer, ¿no? Entonces, la voy a leer. Ella pregunta, ¿y es a partir, es a partir de eso singular? ¿Y es a partir de eso singular? No, perdón. Y a partir de eso singular se entiende que lo sexual no se origina en algo externo, que atrae o completa, sino en algo interno como la pulsión. Ahí se empieza a separar de la reproducción, ¿no? Sí, no sé si alcanzas a leer la pregunta. Y yo, bueno, No, no, pero yo te entendí revisa Erika y lo que, yo te planteo otra hora. sí, no, sí entiendo lo que quiere decir. Lo que pasa es que en el momento en el que se separa de la reproducción, es difícil también de datar. Uno dice, si es una cosa que nos ocurre a nosotros solamente a los humanos, que empieza a ocurrir muy oscura en ciencia y en filosofía, que es la de conciencia. Es oscura, incluso hay gente, algunos filósofos que han tratado de desecharla como interesante porque consideran que intentar resolverlo es un poco como meternos en un problema demasiado grande para nosotros mismos. Otros sí, y es importante en toda la historia de nuestra filosofía y de nuestro pensamiento, que es que la conciencia aparentemente es lo que nos hace humanos, somos homo que sabe, homo que tiene conciencia. Pero entonces también hoy se habla de que la vida es inteligente y que mucha animalidad, incluso las plantas pueden desarrollar algunas formas de inteligencia parecidas a lo que puede considerarse conciencia. Entonces eso ya la complica la idea. La cosa es que nosotros no sabemos conscientes, no sabemos y simplemente tenemos una autoevidencia de eso, no una evidencia fáctica medible, sino una evidencia empírica de que cada uno de nosotros dice, siento que soy consciente. Pero sabemos que eso no pasa enseguida, o sea, no nacemos bebitos y decimos, siento que soy consciente, no, es algo que empieza a emerger en nuestra constitución subjetiva. Entonces es casi sinónimo, sujeto, conciencia. Lo mismo pasaría con la sexualidad humana, porque la sexualidad humana está infectada de conciencia, pero entonces al mismo tiempo esa sexualidad desprendida de lo reproductivo, podemos pensar que podría existir en la naturaleza no humana, pero no tenemos una evidencia clara de ello. El caso es que sabemos que en nuestro caso pasa eso, es autoevidente, o sea, indudable, que se separa lo sexual de lo reproductivo, que no se reduce a ello mismo.
Y si eso pasa en nosotros debe ser porque la naturaleza de alguna manera lo permite. O sea, ahí está. O sea, no existe en la naturaleza la reproducción pura. La reproducción en sí misma siempre fue búsqueda. Y hay muchos tipos de reproducción. Incluso nuestra reproducción podría mutar. Y si muta, puede mutar a razón del desprendimiento de nuestra sexualidad, de nuestra forma habitual de reproducirnos. Sí, no sé si me entiendes, pero eso ocurre. Incluso, ¿a qué me refiero? ¿No? Podríamos, no sé, va a decir algo muy estrambótico, empezar a reproducirnos esporádicamente, por esporas, ¿sí? No, sin necesidad del vínculo tan mecánico, sino como, digamos, haciéndonos cerquita y emitiendo un aura con esporas. Nuestras entrarán por los poros o algo así. Si algo así ocurriera, seguramente que ocurriría a razón de nuestra exploración sexual desprendida del modo habitual de reproducir. Como ya pasa con otras formas de reproducirnos que hemos encontrado, como la fecundación in vitro y cosas así. A mí me parece interesante tanto la pregunta de Erika como de lo que hemos estado hablando, y es la relación, es decir, como que este apartado del texto, el de la laminilla, empezó diciendo que la sexualidad estaba vinculada a la emergencia del sujeto. Y dijimos, listo, entonces que el sujeto es esto que yo soy, ¿no? Mi subjetividad, sé que soy distinto a otros. Entonces luego el texto nos dice que Lacan responde a este mito de Aristófanes diciendo como, no, así, pues, así no fue que surgió la sexualidad. Y si entonces hace como este recuento de estas celulitas que se multiplican, y cuando hay una que es distinta al resto, que podemos pensar como subjetividad, sí, no sé, como diferencia, como eso que hace parte del todo, pero es distinto al todo. Entonces ahí, bueno, no sé, tú me aclararás si estoy como entendiendo un poco el planteamiento o no. Entonces como que hago un paralelo entre, listo, por un lado nos dicen, la sexualidad está ligada a la emergencia del sujeto, esto que somos y que no es nadie más. Y por el otro lado está el mito de la laminilla, donde entonces habría algo que empieza a ser distinto entre esa multiplicación y esa división de células, o bueno, lo que planteo allí. Algo empieza a ser distinto, y entonces es como lo distinto es lo que hace la emergencia tanto de la sexualidad como de lo subjetivo, del sujeto, pues. Entonces no sé si este mito es la manera de evidenciar esto, o estoy muy perdida. No, yo no, siento que estás poniéndolo otra vez en otras palabras para clarificarlo más. Pero tú dijiste que tenías otra pregunta. No, esta era, esa, que si se puede equiparar esa Pero, diferencia de la laminilla con el sujeto que emerge, y por ende ahí es que emerge la sexualidad, en la diferencia. sí, siento que ahí estás afirmando, más que preguntando. Sí. Este, Y habría que seguir, pero sí. Bueno, no, pues como Entonces, no quería repetir, solo rectificar que entendí. Bueno, dale, listo. En voy la, a seguir a ver si en lo la entendemos. individuación. No, pues como si la individuación es similar a la emergencia del sujeto, si la individuación de la laminilla puede equipararse a la emergencia del sujeto. En parte porque por allá también él nos había dicho que no era lo mismo individuo que sujeto. Ok. Sí, porque el individuo es muy particular y el sujeto de todas maneras es algo que todos que compartimos. Entonces ahí hay como una especie de contradicción. O sea, la emergencia de individuos, sí, es la que construye como la idea de sujeto, porque existen distintos individuos que empiezan a tener en común esa misma cuestión natural y cultural de estar sujetados. Vamos a ver si entendemos al seguir. Inclusive la reproducción sexual implica una individuación que la relaciona con la muerte. La especie continúa
sobrevive a través de la muerte y el deceso de los especímenes individuales. En el mito lacaniano, la libido es entonces esta pérdida constitutiva de la sexualidad, que encuentra una manera de regresar a través del desfiladero del significante y acecha al sujeto bajo la forma de la pulsión. Esto fragmenta al sujeto desde adentro. Los objetos parciales de la pulsión son todos seres de esta pérdida. Ahí hay sinónimos de la palabra pérdida en otro idioma. ¿Sí? O los o falta. Eso va a ser otro concepto lacaniano muy recurrente. La falta, la pérdida. Quizá valga la pena señalar que una famosa sección de Más allá del principio del placer, donde Freud se refiere al mito de Aristófanes, lo entiende o traduce de tal forma que no parece un ser sexuado que busca desesperadamente a otra mitad, sino más bien sugiere una versión freudiana de la laminilla. Entonces, esto es Freud. Aventuraremos, siguiendo la indicación del filósofo poeta, la hipótesis de que la sustancia viva fue desgarrada a raíz de su animación, en pequeñas partículas que desde entonces aspiran a reunirse por medio de las pulsiones sexuales. Que estas partículas de sustancia, desde entonces cada mitad anhela encontrar a su otra mitad del amor. ¿Sí se ve? No, pero. Que estas de sustancia viva dispersadas alcancen así el estado pluricelular. Este es, creo, el punto que debemos interrumpir. Sí, es ahí, en esa. Sí. Entonces sigue. Se han propuesto ya muchas imágenes cinematográficas que ilustran la laminilla de Lacan. Aquí con respecto a la articulación de Freud, es decir, es difícil evitar pensar en Terminator 2. Este ejemplo, aquí se nota, esta es una de las cosas muy particulares de la escuela eslovena de psicoanálisis. Y eso era como un pueblito pequeñito, no sé, por eso decíamos con Claudia al principio que nos gustaba haber escogido a estos eslovenos porque se parecían a la relación de nosotros, los huilenses, los neivanos, con el resto del país, que somos unos provincianos. Y yo no sé si a ustedes les pasaban, pero a mí en la escuela primaria, en quinto de primaria, me pasaron Terminator 2 en un Betamax. También me pasaron Robocop una vez en clase. Esas películas que son de la cultura popular, para nosotros eran un evento fílmico y algo así parecido pasaba en esos pueblos de Europa. Entonces que ellos van a recurrir mucho a esto de la cultura popular. Eso también los hace muy universalistas. Entonces, aquí con respecto a, es difícil evitar pensar en Terminator 2 y en la escena del Terminator, T-1000 ha explotado en diminutos fragmentos, formando pequeños charcos en el piso y una sustancia mercurial, que después lentamente comienzan a reunirse fluyendo el uno hacia el otro. Si entonces miramos más de cerca el tema de la sexualidad en el psicoanálisis freudiano y lacaniano, nos enfrentamos a una situación extraña. Por una parte, hay un cierto nivel de desilusión equivocada, que Lacan explícitamente señala en varias ocasiones, particularmente en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis y en televisión. El psicoanálisis no nos ha enseñado prácticamente nada acerca del sexo. Aquí hay un buen ejemplo. El psicoanálisis nada nuevo nos ha enseñado acerca del funcionamiento sexual. No ha producido siquiera un asomo de técnica erotológica. La sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión, en el desfiladero del significante, donde se constituye la dialéctica del sujeto en el doble tiempo de la alienación y la separación, en el campo de la sexualidad. El análisis no ha cumplido las promesas que equivocadamente se esperaban de él, y ello porque no tenía por qué cumplirlas. Ese no es su terreno. Por otro lado, los remanentes de la sexualidad en el psicoanálisis, los cuales se sitúan al mismo tiempo en su centro, son solo estas formaciones bizarras y acéfalas, como la laminilla lacaniana, o según Freud, la realidad primordialmente fragmentada de las pulsiones parciales. Me gustaría que pudiésemos hablar de algo o clarificar un término y volver a leer este párrafo que acabaste de leer, y es el de significante, ¿no? Porque pues Lacan estructura su teoría psicoanalítica en torno al lenguaje. Entonces, pues,
cómo podemos comprender el significante y ahí sí podemos volver a leer ese párrafo que acabaste de terminar, el parafraseo. Sí, es que ella habla del significante, pero lo da por sentado. Exacto, entonces Sí, como lo da un poco. exploremos ese concepto. Sí, entonces, o sea, antes de ir de repetir el párrafo, ¿cierto? Sí, Porque en Lacan va a ser importante el que va a hacer. Esto que para Freud era la cultura, así villanamente, pero Freud escribió un libro que era ¿qué? El malestar en la cultura, o que era para Freud la palabra. Una manera en la que se empezó a llamar al psicoanálisis al principio era la cura por la palabra. Entonces, era mucho más, digamos, escueto y coloquial con respecto a ciertas cosas. Lacan es más reciente y Lacan empieza ¿a qué? Alguien que está metido me pregunta que cómo escucha, Clau. Mira a ver si de pronto alguien tiene el no, pero micrófono. ya le respondí a Diego. Sí, no, pero No es sé, Freddy. Es espere. Freddy que, mira, mira. Pues en la parte inferior, en el extremo izquierdo e inferior de la pantalla, hay como una opción que dice entrar el audio por computadora. Ajá. No sé si puedes ir a tu Zoom un segundo y mostrar las opciones. Bueno, ya le dije eso. Entra si quieres a tu Zoom y buscamos ahí las opciones para que le muestres dónde. No, porque nos perdemos. Yo creo que ya con eso entiende. ¿Sí? Uy. Mira, ahí está conectando con el audio, dice. Ah, Listo. perfecto, listo. Listo. Entonces, cultura y palabra, ¿sí? Es más escueto. Lacan es más reciente y entonces ya van a haber avanzado varios discursos como el de la antropología y el de la lingüística. Entonces existe el Saussure, uno de los padres de la lingüística, el que más conoce Lacan y el que se va a alimentar un montón, lo de significante lo va a tomar de él. Y existe también la antropología, él va a tomar mucho a Lévi-Strauss, que es ya después de muchos antropólogos, uno francés, que el padre del estructuralismo, entonces va a tomar por ahí varias cosas. Entonces, para él, lo de la cultura ya no va a ser la cultura, sino que va a ser el orden simbólico. O sea, una cosa construida por lenguajes, y no lenguajes sencillamente como, porque ya está emparentado con esto de la lingüística, como las palabras, sino como el todo simbólico de lo que comunica. Y el significante es eso, el significante es una palabra cultural, una palabra con carga semántica, no simplemente una palabra. Y entonces el significante nos hace ser sujetos en el sentido de que recibimos un nombre, recibimos un montón de ideas, el lenguaje está cargado con ideas que son las que nos construyen como sujeto. Entonces, eso es lo del significante. Entonces, ahorita sí podemos repetir de pronto el párrafo, Pero ¿cierto? espérate, no, un segundo. Bueno, ¿Puedes dar un ejemplo de significante? pues significante es cualquiera, Un ejemplo. ¿sí? Como bueno, supongamos el significante amor, Ok. ¿sí? Entonces, el significante amor es un significante raro y me metí con uno difícil porque no tiene objeto concreto. Sí, a El diferencia del significante pera, una pera, que es una fruta. sí, el significante en pera es más fácil, ¿sí? Que no es distinto de la pera concreta. Eso es lo que va a decir Saussure. Una cosa Ajá. es significante y significado. El significado es más grande, el significante es simplemente lo que se usa para la pera, para referirnos a la pera. Pero no tiene nada que ver Pero con la pera. no Porque tiene nada que ver no con la es pera. decir, la nombra, es Es una manera de aludir a la pera. aludir a la pera, pero realmente entre la palabra pera y una pera de verdad, pues no hay ninguna relación. Que creo No que hay ninguna relación. eso es muy distinto al lenguaje, por ejemplo, de las personas sordas y mudas también, ¿no? Como que su lenguaje es
sí es muy mimético respecto a las cosas a las que se refieren. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tenía un amigo que su nombre era, pues, no sé, sus papás lo llamarían Camilo, por ejemplo, pero él era Ujú, Crespo, entonces en su cultura sorda, él era como, así como el gesto, ¿no? Del Crespo. Entonces, realmente ujú. en esa forma de nombrar sí tenía que ver como con la cosa en sí, porque pues la describía, ¿no? No, sí, es que En un poco cambio, la palabra crespo como tal no tiene no es mimética de los crespos, no tiene nada que ver. Es pero simplemente mira que intercambia. un poco sí, en el sentido de que, pero en su origen, pues la palabra crespo se escribe con E y la E es una letra que es un poco encrespada. O sea, sí hay una especie de conexión semiótica y de estética, se llama así, y de estesia, eso es un concepto de un psicólogo que se llama Danko Nikolic, algo así ucraniano. Eso es reciente. Pero sí hay una conexión un poco entre la sensorialidad, lo sensorio de la naturaleza y la palabra que usamos para gráfica y sonora para llamar a la naturaleza. Sí hay una conexión por allá en su origen, ¿sí? Que es lógica. Nosotros lo hacemos y lo sabemos en nuestro hablar cotidiano de que si en un parche nos inventamos una palabra nueva para denominar algo, a lo mejor fue por un sonido o algo muy concreto relacionado, ¿cierto? Sí, pero por ejemplo, si X palabra se originó en un contexto cultural particular y luego yo, una foránea de ese contexto, aprendo el lenguaje, Uh-huh. pues yo no, o sea, totalmente desvinculado Estás la alienada palabra, de el ese concepto. significante, ahí sí utilizado para Uh-huh. referirse a una cosa particular, que puede ser una pera, un banano, una silla, lo que sea, completamente Uh-huh. desvinculado del objeto en sí. Entonces el significante, pues sería en últimas para poder volver a nuestro tema, Uh-huh. la palabra, que tiene sentido en un orden simbólico que es la cultura. Y por Claro. ende, el Entonces, significante nos evidencia que somos sujetos, porque estamos sujetos a ese orden simbólico. claro, no aluda a no refiere directamente a una realidad material, pero sí aluda, entonces tiene realidad psíquica. Significante Exactamente. tiene realidad psíquica. Y Entonces, ¿sí? ¿Y qué? no, 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 o no, sigo no, con el pues párrafo. ¿qué significa que tiene realidad psíquica? Que tiene realidad psíquica es que, sí, o sea, en mi cabeza no está la pera concreta, pero está la idea de pera, y yo me puedo imaginar una pera, se me puede aguar la boca pensando en una pera, así no tenga aquí al lado ninguna pera. Bien, Tiene realidad psíquica. listo. Entonces, Listo. no sé si quedó un poquito claro sobre el significante y volvemos a leer. ¿Qué piensan? Hola, ¿no? Por ahí llegó un mensaje. Sí, bueno, listo. Entonces, vamos en que, en efecto, el psicoanálisis no va a explicar nada de tecnología erotológica, no va a decir cómo se tienen relaciones sexuales placenteras, no va a decir nada de cómo conectarte con tu sexualidad, no va a dar ninguna pista en ese sentido, sino que Ajá. explora la sexualidad en la medida en que se manifiesta como pulsión, concepto que ya habíamos abarcado en la Ujú, sesión anterior, perdón. Entonces, sigamos ahí, ujú. ¿vale? Listo, entonces ya no repito No, este léelo, párrafo, sino que léelo. sí. Yo estoy como intentando ir. Pero es que, bueno, eso no es lo que decía aquí, ¿sí? Nada no ha enseñado, no ha producido una técnica erotológica, la sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión, en el desfiladero del significante donde se constituye la dialéctica del sujeto en el doble tiempo de la alienación y la separación. Creo que es lo que tú querías que reexplicáramos. ¿Por qué Eso en es. el desfiladero? ¿Cuál es la relación del significante con eso? De la Exactamente. ¿Cuál es la sexualidad. relación entre Claro. pulsión, significante Ajá. Es y que pues la sexualidad humana, nuestra sexualidad está impregnada de significante, está invadida de eso. Esa sexualidad humana es una sexualidad que se funda con la aparición del significante. Esa es por eso usa esa palabra desfiladero, porque, digamos, son muy conscientes de que el lenguaje viene es a impedir las cosas, a alejarnos de las cosas, no a darnos las cosas. ujú.
Y en ese sentido, la sexualidad está impregnada de lenguaje, de significante. De significante. Y eso Ujú. se evidencia todo el tiempo, pues tenemos que nombrar nuestra experiencia con el placer, con la conexión, con el sentir, y ahí ya hay algo que se pierde. Entre yo sentir una brisa que me, no sé, que me genera placer porque es fresca, y el nombrarlo se pierde. Ahí no, algo así. No siento si es un poco eso, pero digamos es imposible que no hagamos eso, porque tampoco va a ser el psicoanálisis entonces una especie de filosofía del mutismo y de buscar el silencio interior para poder tener la experiencia directa de los sentidos o algo por el estilo. Sí, porque el lenguaje está ahí, no podemos Ahí igual. deshacernos de él. ¿Sí? Y es un goce hablar del aire así no esté haciendo aire. Hablar del aire refresca cuando está haciendo calor y no hay aire. Y Sí. entonces lo que va a hablar es de eso, es un desfiladero en el sentido de que ya no, no nos vamos a poder escapar de él. Vale, entonces ¿Sí? ¿Qué parece? pulsión y sexualidad están ahí, y lenguaje. Pero, ¿a qué Ujú. se refiere este parafraseo con, con que allí se constituye la dialéctica del sujeto en el doble tiempo de la alienación y la separación, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hablamos de dialéctica nos referimos a este movimiento de síntesis entre dos fuerzas que aparecen como opuestas y generan algo nuevo. Entonces, en este orden de ideas Sí, estaría, pero no, pero esa sería como la idea popularizada que no es la correcta. bueno, ¿Sí? entonces, ¿cómo se entiende acá? Sí, porque en la idea popularizada que todos nos sabemos del colegio, eso es como una lectura de Hegel de un filósofo de apellido Kojève, creo, que fue como la que más se popularizó. Y entonces todos aprendimos que lógica dialéctica es la lógica de la tesis, la antítesis y la síntesis. Y, y entonces eso como que disminuía, no dejaba claro el hecho de que esa síntesis no es estable y que la contradicción es lo persistente. Y además que entonces la dialéctica es más eso, el hecho de que siempre hay un hiato de separación y una contradicción entre el sujeto y su mundo, o sea, por eso está alienado y separado. Alienado quiere decir que no es sí mismo. Ninguno de nosotros es sí mismo. A pesar de que existe toda una filosofía de busca tu ser auténtico y original, pues no, estamos alienados. Y además estamos separados y no hay manera de unirnos de nuevo. No hay síntesis ni del ser puro y completo y auténtico, ni síntesis de la unificación carnal o espiritual con el todo primigenio. Entonces el sujeto está, y no es del colegio, Juan, no me refería a eso. No, claro, no, yo lo digo porque yo me lo aprendí en el colegio. O sea, Porque el yo no estoy diciendo, sujeto, o sea, así me lo aprendí yo y así lo dije durante mucho tiempo. es que es como la contradicción. Eso es lo interesante de plantearlo en términos dialécticos. Ujú. Y entonces, bueno, creo que ahí nos va haciendo un poco más de sentido, ¿no? Esa contradicción entre el estar alienado, en últimas, pues no poner en comillas o en sospecha esta idea de hay un yo auténtico con el que me puedo conectar, al que puedo conocer, el que puedo ser incluso, ¿no? Eh, Ujú. y por el otro lado, pues que estamos separados, es decir, no somos una entidad pura que esté por allá, que esté esperando a ser revelada, pero sino que pues somos mezcla de todo a lo que nos sujeta, en efecto, ¿no? Pero por el otro lado, pues también estamos separados de eso, de los otros y esto, ¿no? Entonces, Sí, ujú. son como una contradicción en la que se desenvuelve, Y en es la que, contradicción, porque por más de que lo enuncie, digamos yo aquí estoy anunciándolo, ¿no? Soy un sujeto alienado y soy un sujeto separado, eso no me va a mí a salvar del impulso a desalienarme y el impulso a buscar la unión y la reunión. Precisamente, esos impulsos que existen a razón de que estoy alienado y estoy separado.
Si no estuviera separado, no buscaría la unión, y si no estuviera alienado, no buscaría la desalienación. Pero nunca lo voy a conseguir. Pero ese de que nunca lo vaya a conseguir no es una fatalidad. No, no. Porque esa intensiva búsqueda es lo único que produce algo en la vida. Sí, porque pues igual somos un uno en el todo, entonces pues es inevitable, es como la condición humana, se habita esa contradicción. Mm. Entonces, pues, bueno. Bien, creo que queda un poquito más claro y creo que vamos hablando de estos elementos que nos permiten entender este párrafo en particular, porque creo que está muy cargado de significado. Entonces, pues ahí vamos profundizando. Listo. Lo termino y sigo, Dale, ¿cierto? sí. En el campo de la sexualidad, el análisis no ha cumplido las promesas que equivocadamente se esperaban de él, y ello porque no tenía por qué cumplirlas, es en nuestro terreno. ¿Sí? Entonces, por otro lado, los remanentes de la sexualidad en el psicoanálisis, los cuales se sitúan al mismo tiempo en su centro, son solo estas formaciones bizarras y acéfalas, como la laminilla lacaniana, o según Freud, la realidad primordialmente fragmentada de las pulsiones parciales. Sí, en ese último párrafo lo que va a decir es que lo que queda de la sexualidad en el discurso del psicoanálisis son estas cosas abstractas. Yo creo que todo eso es como para ella decir, el psicoanálisis no es ese discurso concreto en el que usted va a encontrar que se habla de la cosa, del coito, de las tetas, del placer, de las experiencias, o sea, como si no existieran otros lugares, y entonces es en el psicoanálisis donde hablamos de esas cosas porque los demás no se atreven. Ya hace rato está diciendo que eso no es el psicoanálisis, que eso ya lo hacen. De pronto al principio el psicoanálisis era uno de los pocos lugares en donde se hablaba de eso, pero ya se habla de eso en muchas partes, y el psicoanálisis no por eso ha perdido su feudo, porque su feudo no era ese. De hecho, a mí una de las cosas que más me parece interesante del psicoanálisis es la interpelación del orden simbólico. Y es como, bueno, esa cultura en la que estamos sostenidos, en la que estamos sujetos y que nos constituye como sujetos, allí donde nos realizamos como sujeto, como sujetos, en ese orden simbólico, que en el que nos constituye, pero que a la vez genera una serie de imposiciones de las que intentamos zafarnos. Pero, pues, ese zafarnos es también un poco la imposibilidad, porque pues en últimas devenimos sujetos en esta cultura y pues zafárnosla es imposible. Pues no es posible, no seríamos sujetos, ¿no? Sino ya incluso nuestro nombre, nuestro lenguaje, como entendemos lo que somos y cómo nombramos lo que nos rodea, hace parte de este orden simbólico. Es decir, que usted sea una persona que hoy en día, frente a lo del coronavirus, por ejemplo, diga, es que la naturaleza, ¡tum!, ahí ya hay un orden simbólico claro, porque viene de una tradición occidental de separación del sujeto, el ser humano como sujeto y lo que lo rodea como objeto, entonces viene a nombrarse como naturaleza. Ya incluso con el lenguaje que usted utiliza, pues está evidenciando el, la, sí, la constitución, Su condición de sujeto. condición de sujeto, exactamente. Entonces, como que, sí, en efecto, llama la atención, uno no llega a encontrarse con esos aspectos como tan cotidianamente entendidos dentro de un ámbito de la sexualidad, sino con muchas referencias a lo simbólico, al lenguaje. Entonces, pues, sí. Sí, no, y eso era el quid de este capítulo, porque eso se llama sexualidad y ontología. Exactamente. Ontología es hablar sobre el sujeto, el ser, lo primordial. Y ahorita, con esto del concepto de un impasse ontológico, creo que va como a rellenar. Claro, Seguimos, ¿cierto? sí, sigamos. Igual y listo, ya que me parece chévere que menciones cómo se llamaba este El apartado, capítulo. porque entonces, listo, nos deja si va a elaborar una teoría del sujeto desde el análisis de la sexualidad o desde la sexualidad como parte vinculada a la emergencia del sujeto, pues en últimas viene siendo un sujeto contradictorio, en búsqueda, sumergido también
un orden simbólico, ¿no? Pero creo que lo de la pulsión y la búsqueda es clave para que nos quede algo de esto que acabamos de leer. Entonces, Bueno, sigue, ¿cierto? no vamos hasta acá. ¿Alguien quiere decir algo, alguna interpretación que vaya haciendo, alguna pregunta o una queja? Meter la cucharada, le digo yo a los estudiantes. Bueno, pues si no, sigamos. El Dale. concepto de un impasse ontológico. Por supuesto que se podría decir que el tema que aquí debatimos, el de una crítica filosófica del concepto psicoanalítico de la sexualidad, solo comienza a partir de este punto. Entonces, ¿qué importa si el psicoanálisis plantea la sexualidad como algo problemático de manera inherente, no sustancial, como un múltiple inconsistente, para usar el término que Badiou utiliza para referirse al ser puro como un múltiple que siempre es un múltiple de múltiples, de múltiples, de múltiples, de tal forma que el único límite posible no puede ser un uno, sino solo un vacío? De hecho, a nivel de una descripción formal, uno puede encontrar paralelismos sorprendentes entre la teoría de Badiou del ser puro como un múltiple puro que es inconsistente desde un principio, que consiste en un vacío y es puramente un exceso más allá de sí mismo, y la teoría freudiana del ser como sexual. Y sin embargo, aquí es justamente el punto donde el psicoanálisis parece ser más vulnerable a un ataque filosófico. Si ya hemos descendido al nivel del ser puro, ¿por qué habríamos de darle a este ser una tonalidad sexual? Vamos a ver cómo Dale, resolver. sí. Definitivamente estoy de acuerdo con la filosofía al sostener que el argumento empírico, convocar a la vasta experiencia del ser humano como intrínsecamente sexual, estaría totalmente fuera de lugar. Sin embargo, no debemos olvidar que la anterior pregunta, objeción, solo tiene sentido si ya hemos aceptado el esquema que plantea que lo sexual es una de las características del ser humano. No obstante, esto es precisamente el argumento que no hace Freud. Lo que Freud plantea es que lo sexual, en el sentido preciso de un circuito inconsistente de pulsiones parciales, es el ser. Más precisamente y sin forzar las cosas demasiado. Podríamos decir que Freud está desarrollando y construyendo un concepto de lo sexual como el nombre psicoanalítico de la inconsistencia del ser. Esto es precisamente lo que Lacan está más dispuesto a adoptar en su teoría, lo sexual como el concepto de un impasse ontológico radical. Bueno, espérate ahí un segundito. Yo soy muy lenta, no sé, ahí voy metiendo la cucharada mucho como No, perfecto, porque es que ahí está el punto y ya hay una idea completa. para que vayamos aclarando. Primero, pues, me gustaría que pudiésemos profundizar un poquito en lo de la inconsistencia del ser. Inconsistencia, ¿Lo puedes subir un segundo, por fin? inconsistencia y vacío. Sí, exactamente. Te estoy preguntando. Sí, eso, entonces la cosa, porque lo que ella está diciendo ahí es que si a Lacan hubiera tenido la tarea de escribir en enciclopedia, en las enciclopedias que le entregan a todo el mundo, en la enciclopedia más formal y universal, ¿qué es sexualidad? Él hubiera dicho, intentando traducir a Freud, diría él que traduciendo a Freud a sus términos más puros, que lo sexual es nuestra naturaleza vacía, vacua, he dicho, nuestra naturaleza vacía. Somos intrínsecamente sexuales, es nuestra definición primordial, lo que más somos, pero eso mismo es un vacío. Para él, vacío es sexualidad, o sexualidad es vacío. Eso es lo que nombra también como una inconsistencia. ¿Por qué inconsistencia? Porque ontología es como, vamos a ver qué es lo que hay allá en el fondo, qué es el ser. Y lo que va a decir esta teoría, nada. O incluso, si sé que va a atrever a decir luego ya en otros textos, menos que nada. Pero dejémoslo en nada. Y esa nada también es un nombre para sexualidad. ¿Qué implicaciones tiene pensar la sexualidad como un vacío?
¿A qué nos aboca eso? Porque creo que políticamente es importante, y digo político en el sentido en que nos pone de frente contra un montón de imposiciones culturales restrictivas que jerarquizan, que limitan. Entonces, ¿qué implica pensar la sexualidad como vacío? Hay un ejemplo que que es tan rutinario, pero que siento que va como a la lógica sencilla. Y además es chistoso que lo diga él cuando es una persona a la que le es tan difícil quedarse quieta. Pero esto le pasa a todo el mundo. Y él dice, es más fácil o es más difícil quedarse quieto que hacer algún movimiento tonto. O sea, cualquiera de nosotros nunca está, digamos, en una clase donde supuestamente uno, pues lo que tiene que estar y debería estar es sentado y pues, prestando atención, y si está muy aburrido, al menos quieto, medio dormido, sí, quieto, haciendo nada, pues para qué desgasta energía, ¿no? Pero uno es más fácil desgastar un poquitico de energía moviendo el pie, mordiendo algo, picando algo. Sostener el vacío es más costoso, el vacío no se sostiene. Por eso el vacío es lo sexual, porque no se sostiene, todo el tiempo está buscando llenarse así no se llene. Vive en esa insistencia. Está todo el tiempo, se mueve para ocultarse. Es como eso de que uno habla para mostrar que tiene algo que decir, y la realidad es que no tiene nada que decir. Pero uno habla para que no vayan a pensar que uno no tiene nada que decir. Bueno, interesante. Entonces, pues hasta ahora como lo sexual vendría siendo equiparable con el ser en tanto vacío, porque pues todo el texto ha venido diciendo que la sexualidad es inconsistente, no tiene un lugar particular, bueno, se me escapan otros características que le ha atribuido el texto a la sexualidad, pero pues sí es como lo no determinado. Entonces, pues en ese orden de ideas es interesante como esta relación que ya va haciendo sobre la noción freudiana de la relación entre el ser y lo sexual, ¿no? Porque va a decir, no, muchas veces pensamos, por ejemplo, no sé, yo trabajo en un colegio, entonces como que se habla de la educación integral, entonces decimos como, bueno, esto no se dice, pero pues se habla de las diferentes dimensiones de lo humano. La sexual se obvia, esa no se menciona, pero igual se entiende como una dimensión. Entonces, emocional, intelectual, física, espiritual, sexual, ¿no? Entonces, y aquí nos va a decir no. Ese no es el argumento de Freud. El argumento de Freud es que lo sexual es el ser, ¿cierto? Sí, sí, claro. O Es sea, en un primer sentido, Freud diría, y seguramente, sí, claro, ¿no? Las escuelas no pueden ser tan pacatas y deben tener sus cátedras y sus clases donde hablen de la sexualidad en un sentido concreto. Ahora, en las clases de filosofía deberían hablar de la sexualidad también, además, en un sentido trascendental y abstracto, como algo que hace emerger al sujeto. Exacto. Trascendental y abstracto que hace emerger al sujeto. Listo. Bien. Pues sigamos a ver a dónde nos lleva la reflexión. Listo. Cuando, por ejemplo, Lacan plantea enfáticamente en el seminario 11 que la realidad del inconsciente es la realidad sexual, esto se debería de leer estrictamente junto con otra tesis que repite constantemente en este seminario, a saber, que el inconsciente se encuentra relacionado en esencia con algo que pertenece al orden de lo no realizado, lo no nacido. Esta afirmación por ningún motivo implica que a través del análisis este algo por fin nacerá y se realizará plenamente. No significa que el inconsciente sea una distorsión subjetiva de una realidad objetiva, una distorsión que podría arreglarse con el análisis. Más bien se refiere a una falla fundamental de la realidad misma, algo así como una constitución ontológica incompleta de la realidad. Ahí está el subtítulo que dice que le debe esta noción de constitución ontológica incompleta de la realidad, es Slavoj Žižek quien la introdujo a través de su lectura de lo que se conoce como la ontología abierta de la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre. Y ahí está el
¿qué? El link. Es bien sabido lo firme que se mantuvo Lacan en su insistencia de que no hay nada puramente subjetivo, en el sentido de alguna especie de profundidad psicológica, en lo inconsciente, mismo que definió como el discurso del otro. Ahí estaba escribiendo algo. ¿Qué acabaste de leer? Esto que dice, es bien sabido lo firme que se mantuvo Lacan en su insistencia de que no hay nada puramente subjetivo, en el sentido de alguna especie de profundidad psicológica, en lo inconsciente mismo que definió como el discurso del otro. Sí, hay una frase famosa de él que es lo inconsciente está afuera. Ok. Ah, entiendo, ya. Entonces, como que quisiese decir que, bueno, primero que todo, a este orden simbólico al que se refiere Lacan, que es la cultura, pero pues que es su manera de nombrarlo porque hace mucho énfasis en cómo lo simbólico, y no solo se refiere al lenguaje, constituye la cultura, es también el otro, ¿no? Ese orden simbólico es el otro. Entonces, un poco lo que quiere decir este final de párrafo es que en el inconsciente está lleno de ese otro. ¿Más o menos? Sí, sí, es eso, es un discurso del otro. Es un discurso del otro. No, Es el otro revelado en el inconsciente. Pero no hay como en el inconsciente, que pues es un concepto estructurante del psicoanálisis, ¿no? No hay nada, ninguna verdad profunda, un yo verdadero, nada de estas cosas. Es donde se imprimen los símbolos, discursos, bueno, la huella sí, del orden simbólico aunque, sí, ¿no? sí, aunque tú estás de todas maneras diciéndolo como si fuera un lugar, allí donde se imprime. Y es que no es ni un lugar. Lo inconsciente es esa relación que tenemos con el otro que no es perfectamente asimilable. Si nosotros no tuviéramos problemas con la cultura, si el discurso del otro, que además, precisamente porque tenemos problemas, porque es de otro, es ajeno, y si no tuviéramos problemas con eso y lo asimiláramos perfectamente, pues no habría No habría inconsciente. inconsciente. El inconsciente es esa relación dicotómica, complicada, de difícil asimilación que tenemos con el discurso del otro y contradictoria. Dialéctico. Sí, dialéctica. Ajá. Ay, sí, dialéctica. Pero me parece muy interesante esto que estás diciendo y quiero que hagamos un poquito de énfasis ahí porque creo que esto nos va a ser muy útil no solo para comprender ese texto, sino para ir afinando nuestro horizonte de sentido. Y es, Además es que no hemos dicho nada de feminismo. Estamos haciendo trampa. no, pues No vamos digo, allá. no lo digo porque siento que tú vayas a introducir eso, sino porque de verdad estoy cayendo en cuenta. O sea, debemos empezar a metaforizarlo y ejemplificarlo con eso. Sí, sí, es decir, bueno, ya que lo mencionas, porque igual la idea era leer este y luego otro que hablara específicamente de lo femenino y la relación con el feminismo. Pero, por ejemplo, en este orden simbólico de la cultura, las mujeres estamos representadas o como evas pecadoras o como santas y vírgenes, ¿no? En ese orden Entre algunas opciones simbólico, dominantes. exactamente, en ese orden simbólico está constituido por los símbolos no solo el significante, la palabra que representa todo lo que nos rodea y que nombramos para poder asir y comunicar, sino por esos símbolos que también están a disposición nuestra en la cultura, pero no solamente están a disposición nuestra, sino que nos constituyen. En ese orden de ideas, al estar las mujeres sujetas a ese orden simbólico, pues nos constituimos, devenimos sujetos, devenimos mujeres, porque ojo, ahí sí retoma Simón de Beauvoir, no es que nazcamos mujeres, sino que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, entonces llegamos a ser mujeres interiorizando esos símbolos del orden simbólico, esos símbolos dominantes. Entonces, está ahí la relación dialéctica entre, por ejemplo, la versión de la mujer como santa, pura, virginal, y la Eva, que es portadora de todos los males. Entonces, claro, me parece interesante y es como si, por ejemplo, nosotras como sujetos, como sujeto, ¿sí? En toda la descripción que hemos hecho de lo que significa ser sujeto,
no problematizáramos con esos símbolos de la cultura, pues no habría inconscientes y simplemente los asimiláramos de manera pasiva y no problemática, más que pasiva, no problematizadora, no problemática, pues no habría inconsciente, ¿cierto? Pero como justamente la relación con la cultura, con ese otro, en términos lacanianos, que es el orden simbólico de la cultura, es problemática, pues hay inconsciente, ¿no? Y me parece muy chévere como tú haces la clarificación, no es un lugar, sino esta relación entre el otro, que no es simplemente alguien que es diferente a mí, sino un orden simbólico que me constituye, pero me interpela también. Entonces se crea una relación problematizadora allí. Entonces, como Y para ir también tomando explicaría por ejemplos. y eso, y también explicaría cómo puede ser el devenir del sujeto mujer en tanto que la cultura, pero también el devenir del sujeto feminista, en tanto que también otro discurso pues ya es ese, el que dice vivimos en una cultura de unos discursos dominantes que han tenido estos estereotipos y arquetipos de la Claro, mujer, y entonces pues recibir ese discurso te hace devenir como sujeto feminista, pero entonces pues también con respecto a un orden simbólico y también con una relación de inconsciente, porque no, es claro, igual de difícil de asimilar. claro. Y digamos, el discurso que sustenta y que sustenta y que también es producto de la praxis política feminista, también está inscrito en el orden simbólico. No es hegemónico, porque lo No es hegemónico hegemónico. es la narrativa patriarcal, ¿cierto? Pero es una narrativa, es un discurso, es una simbología también que está ahí a disposición en el orden simbólico y que por tanto pues nos constituye como sujetos feministas. Y también incluso Claro. ahí hay relaciones problemáticas, ¿no? Porque entonces, no sé, por ejemplo, tenemos este discurso dispuesto para nosotras en la cultura, que en últimas nos va deshaciendo o nos invita a hacernos desde otros lugares, pero también hay cosas con las que se choca. Entonces, como, bueno, porque yo soy tan feminista y hablo de libertad y voy y marcho, pero en mi vida privada me cuesta tanto despegarme de la pasividad o la sumisión, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que es evidente que cualquier discurso hegemónico o no, que esté en la cultura implica una problematización para el sujeto. Bien Claro. sea en Y, este caso como el sujeto mujer o el sujeto feminista. ¿es? O incluso para, digamos, los que hemos de pronto por nuestra edad, que somos ya varios, pero ya yo creo que todo el mundo, porque es un poco una explicación de por qué estamos haciendo estas charlas ahora en este momento de la historia de la humanidad. Y es que ya es una hegemonía con una contrahegemonía que ya es muy latente. O sea, ya lo que es latente en la sociedad no es tanto que existe un orden patriarcal y para allá no feminista, sino que existe un orden patriarcal cuestionado. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahorita es innegable. Tenemos una pelea de todo, simbólica todo el tiempo de cómo está gestionando el coronavirus la alcaldesa y el presidente. ¿Sí? Ya es actualidad. Sí, pues en ciertos escenarios, ¿no? Porque otra gente, hay personas que todavía están diciendo que ese tal patriarcado no existe. Sí, no, se dice, pero ya, eso se dice, pero ya hace parte de una discusión. O sea, si hay alguien que tenga que ponerse a decir eso, es porque siente que, que ya hay unos discursos por ahí que más bien son frecuentes y con los que se encuentra que todo el tiempo están insistiendo con que el patriarcado existe. Entonces, se siente la necesidad de decir que el patriarcado no existe, porque eso quiere decir que ya aceptó el terreno en donde esos conceptos se están poniendo en cuestión. Sí, eso sí es cierto. Uh-huh. Bien, listo, pues me parece un ejemplo perfecto. Vamos a intentar seguir haciendo eso. Sí, Listo. es que de eso es que tiene que tratarse. Entonces, ¿seguimos? Sí, no sé cómo Listo. vamos por allí. Bien, ¿no? Bueno, dale, esto se podría decir Listo. igual, ya nos quedan 20 minutitos. Sí, esto se podría decir que es una postura propiamente materialista del psicoanálisis. El inconsciente no es una distorsión subjetiva de un mundo objetivo, sino más bien es ante todo la señal de una inconsistencia fundamental en el mundo objetivo en sí, el cual en tanto tal, o sea, en tanto es inconsistente,
permite y genera sus propias distorsiones subjetivas. Esta tesis es dura. Si la realidad objetiva estuviera completamente constituida ontológicamente, no habría inconsciente. El inconsciente es testimonio del carácter problemático de la realidad objetiva, y no simplemente de que el sujeto tiene un problema. Lacan, más bien, eso ya es una idea completa que no sé qué tiene que ver con esto de la idea de la no constitución ontológica de la realidad, que es esto de la física cuántica, y dice que es una idea dura. No sé si quieres que ahondemos en eso o seguimos de largo. Sí, para mí eso es una de las ideas como más importantes y más fascinantes. Pues podríamos ir como profundizando un poquito. Sí, porque, ¿Sobre qué aspecto digamos, particular? sobre esto de que dice, o sea, dice que aquí ella dice que acepta esa tesis, que la realidad es objetivamente incompleta. No es una distorsión subjetiva, no es porque el hecho de que exista subjetividad, entonces vemos la realidad así como distorsionada, pero por allá la realidad sí está completa, sino que pues nosotros la Sí. distorsionamos con nuestras mentes chiquitas. No, él dice la realidad en sí misma es incompleta. Eso es porque es duro. Es que en el psicoanálisis era incómodo no solamente porque trae este carrito de la sexualidad, sino porque es que Freud hace parte de los grandes ateos de la historia. Entonces, esta imagen de decir no existe un garante de sentido del mundo, que sería Dios o cualquier cosa parecida, no hay garante. Y el mundo en sí lo que es un vacío. Por eso nosotros todo el tiempo intentamos completarlo con nuestra subjetividad, porque objetivamente es un vacío. Y por eso va luego el carreto de la física cuántica, porque la teoría cuántica pues es lo que viene diciendo la física desde un tiempo para acá con mucha insistencia y mucha consistencia experimental, que el mundo es un vacío. Pero es que pienso que de pronto, al no estar, puede que hayan personas no tan familiarizadas como con el lenguaje filosófico, y pues específicamente con el ontológico. Entonces, para no imaginarse que la realidad objetiva, y pues pensamos en esto como el mundo, por decirlo así, es un vacío y no pensarlo como, o sea, como así, no, está vacío, es un vacío ontológico, ¿no? Sí, claro, un vacío ontológico en el sentido de no... Exactamente, es como, ¿qué significa que está vacío de manera ontológica? Que el mundo está que eso que llamamos realidad, que se supone que es objetiva y externa a nosotros y nuestra forma de interpretarlo, está incompleta, pero pues es una incompletud ontológica. ¿En qué consiste eso? Sí, es como entre el núcleo de un átomo y sus órbitas hay un montón de espacio que en su mayoría es nada. Y las órbitas están dadas por el movimiento de los electrones, que pueden ser solo uno, en el caso de un átomo de hidrógeno, pero que se mueve en todas direcciones y que está en todas partes al mismo tiempo, infinitamente en todas partes. Eso es lo que dice la física cuántica, en el sentido de que esas cosas por allá son demasiado veloces y demasiado difíciles de determinar como concretas en un sentido desde nuestra lógica común y corriente. Entonces, la prueba es que lo que está por allá en el fondo es algo que no está determinado en sí mismo, no está ya, no está ya prefabricado, no tiene un fondo ontológico ya prescrito. Así luego vaya generando órdenes y figuraciones. El hecho de que forme órdenes y figuraciones no quiere decir que que no provenga de un vacío. Es más bien que solamente si hubiera un vacío primordial se podrían formar esos órdenes y esas figuraciones, porque tienen que venir de algún espacio de posibilidades, que es un espacio vacío, si no tendrían de un espacio de imposibilidad, que es un espacio ya concreto y cerrado. Pues más o menos. Sí, Pues es que yo sé que es sí, más o menos. creo que el tema de la física cuántica y
pues no sé, me deja a mí un poquito como sin coordenadas. Pero No, es algo en lo que podemos empezar a interesarnos de a poquito. sí, no, pues me parece interesante más porque pues ahí está la referencia. Y claro, uno puede comprender que una de las premisas fundamentales de la física cuántica podría ser ese vacío que existe entre todo, ¿no? Hay un vacío entre lo minúsculo, ni siquiera los átomos, entre los protones y neutrones y electrones que componen toda la materia y la energía. Hay vacío, ¿cierto? Pero entonces como una referencia física. Y cómo se relaciona esa evidencia física del vacío que existe eh, entre este vacío que existe y la inconsistencia de la que está hablando el texto. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se Sí, claro, junta? porque es nuestro vacío psicológico. El hecho de que todas las ideas que nos hacemos sobre el mundo son unas ideas que rellenan un espacio de nada, un espacio de ignorancia, desconocimiento infinito Uh-huh. sobre el mundo y sobre todo, sobre la sexualidad. Bueno, Y entonces lo rellenamos con ideas y con cosas. igual ahí vamos también como, creo que hay cosas que una vez que hemos leído acá y es como más adelantico que se van como clarificando, ¿no? Sin embargo, creo que acá es Uh interesante -huh. lo potente de este párrafo es empezar a problematizar la noción o la dicotomía entre subjetivo y objetivo, ¿no? Creo que ya uno lee esto y no se le ocurre salir hablando de la realidad como algo externo a uno que está ahí de manera imperturbable, pura, que existe sin que tenga que ser pensada, ¿no? Que es la definición de objetivo que nos han dado. Es decir, este vaso existe más allá de mi conciencia, más allá de mi capacidad de interpretarlo. Entonces, como ya este párrafo nos invitaría a desmontar esa idea de la realidad, pensar el vaso como realidad, que Uh -huh. es esencial en sí misma y que yo la interpreto y como soy yo, pues la interpreto de un modo y otra persona de otra cultura que nunca ha visto un vaso, pues la interpreta de un modo distinto. Sí, creo que eso ya nomás me parece bastante potente. Creo que podríamos ir profundizando la noción de vacío, pero ya con cuestionar esta idea que tenemos de la realidad como eso esencial que existe por sí mismo sin que tenga que ser pensado o interpretado, que es lo que nos han enseñado que es lo objetivo, pues ya es como una premisa importante de la que podemos sacar de acá. Pero agregándole una más, que lo objetivo entonces, ¿qué sería? Lo objetivo Bueno, sería no, la realidad completa, no el vaso afuera, sino nosotros mirando el vaso, total. nosotros relacionándonos con el vaso. Uh-huh. Es como, por ejemplo, en la universidad, cuando yo estaba haciendo la especialización, nos insistían mucho desde la epistemología feminista, por ejemplo, de decir, es que eso que se ha erigido como objetivo dentro de la ciencia científica la, es la subjetividad masculina, vuelta norma, ¿no? Entonces es Uh como -huh. realmente pues la ciencia ha sido profundamente androcéntrica, entonces se ha naturalizado como objetivo la visión masculina, porque la visión de las mujeres no estaba, porque pues Claro. no teníamos acceso a la ciencia, a la academia, bueno, todo esto, ¿no? Entonces como Uh que -huh. empiezan a aparecer las mujeres en todo este escenario de lo científico y de una manera también particular de concebir todo, ¿no? Creo que en ciencia política, Uh -huh. por ejemplo, es muy distinto entender la democracia desde la perspectiva de las mujeres, quienes son las rezagadas de la Revolución Francesa, Uh ¿cierto? Pero entonces no emerge -huh. como una subjetividad es decir, no emerge como una mirada particular que se contrapone a la mirada que es. No, va a cuestionar la mirada que es, va a decir, eso no es objetivo, no es objetivo, es mera subjetividad androcéntrica. Entonces, volviendo acá a lo que tú estás diciendo, es cuál es la mirada completa. Y por ende a mí en la universidad me decían es que la rigurosidad no está en que usted se separe y diga, esto no tiene juicio, usted está ahí, sus juicios, quién es usted, está ahí puesto,
¿sí? Realmente Ujú. quien investiga, quien produce conocimiento nunca se separa de lo que escribe, ni de la manera en que mira lo que está estudiando y lo que sea. Entonces, ¿cuál es la rigurosidad? No separarse hasta hacerse invisible, sino enunciarse. Decir, esto que yo veo, Ujú. esto es lo que veo, pero además lo veo desde este lugar. Entonces nos invitaban mucho a evidenciar nuestro lugar de enunciación, como esto que usted está diciendo, seguramente si otra persona, otra cultura, con otra experiencia de vida, con otro tipo de, bueno, qué sé yo, pues lo vería desde un lugar distinto. Y eso no significa que entonces hay que buscar ser objetivos, no, sino ver la mirada completa y la rigurosidad está en reconocer desde dónde está hablando usted. Entonces, que es como muy similar a lo que tú estás hablando. Es eso, pero entonces lo que se desprende de todo lo que dijiste es que entonces no toda la ciencia producida por hombres tendría el sesgo porque la que haya sido capaz de autoenunciarse, de enunciarse cuando se produce, habría podido saltar ese sesgo. Y ese ejemplo, un ejemplo de eso es la de algunos teóricos de la física cuántica, que precisamente construyeron una teoría en la que se autoenunciaba. Tenían que incluirse para poder completar la situación. Y entonces Claro, ahí estaría la cosa. claro, pero es Por que ahí eso no hay se autoenunciaba, ¿qué? pero es que ahí no había autoenunciación. No, ahí sí, en ese caso sí No, había en la que yo me había refiero, momentos ¿qué dices tú? en la que yo me refiero no había Sí, sí, sí. autoenunciación, sino Sí, por eso. se invisibilizaba. Se, Invisibilizaba, sí. exacto, el lugar Sí, desde eso, el cual se hablaba. se quitaba al sujeto para poder dejar a la realidad limpia porque supuestamente el sujeto era el que la contaminaba y se suponía que te podía hablar de una realidad no contaminada. Exactamente, exactamente eso que tú estás diciendo, creo que es lo interesante de este párrafo, como dejar de pensar lo objetivo como aquello que se refiere a una realidad, ay, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Contaminada? No contaminada, No exactamente, contaminada. no Ujú. contaminada, exactamente, y es como pues no, es inevitable, ¿no? Es, Claro. el objetivo entonces en ese orden de Y ideas entonces, estaría en la mirada completa de esto es lo que se ve y este es el lugar o esta es la persona quien ve eso. claro. Y en los últimos años en los últimos años de la modernidad, uno, sí, estoy seguro que esa estadística existe, pero te lo juro que se encontrará que existe más ciencia androcéntrico masculina en las ciencias sociales y humanas que en las ciencias naturales. Y, En las ciencias naturales siempre ha habido, pues no, también ha pasado, pero sobre todo en los años recientes para acá, una disposición más hacia ese centramiento y sobre todo porque han participado también ya muchas mujeres. ujú, sí, y Mm. ocurre también como con otros lugares un poco subalternos dentro de este orden simbólico, ¿no? No solo desde las mujeres, sino otro tipo de formas de conocimiento que no tienen el estatus científico de conocimiento, justamente, sino que son como por allá, saberes, creencias. Mhm. Podemos de pronto terminar ese párrafo y vamos cerrando y nos vemos dentro de 8 días. Listo. Entonces, desde aquí, desde el inconsciente hasta ver Sí. hasta dónde llega. Ujú. El inconsciente es testimonio del carácter problemático de la realidad objetiva y no simplemente de que el sujeto tiene un problema. Lacan ve más bien al sujeto y a su problema como la manera en que el impasse ontológico de la realidad objetiva existe dentro de esta misma realidad, como una de sus figuras subjetivas. Debería de ser claro de inmediato cómo esta perspectiva difiere radicalmente de la maniobra ideológica contemporánea que consiste en el reconocimiento masivo de nuestros problemas subjetivos, reconocer la singularidad, la profundidad subjetiva y la importancia de nuestros problemas. Los vacía eficientemente de toda validez objetiva. Aquí lo imperativo es reconocer los derechos de lo subjetivo en tanto subjetivo y no como un índice posible de algo objetivo, de algún mal funcionamiento del objetivo, de algo que no es en la realidad objetiva. Ok. Sí, es como para quitar la carga, el énfasis en la cuestión de la importancia de mi profundidad y de mi interioridad. Eso que me molesta en mi interioridad seguramente tiene que ver con los otros, o sea, es algo pensable objetivamente.
Aunque claramente es subjetivo. A mí me queda claro como la primera parte del párrafo, hasta aquí lo imperativo es, ¿sí? Ahí me pierdo. Pero esa primera parte del párrafo lo que yo interpreto y creo que es como muy relacionado con otras ramas de la psicología que buscan como arreglar a las personas para que se adapten, ¿no? Entonces, creo que incluso la perspectiva de la patologización es eso. Entonces se va a nombrar, y de hecho ahorita con el coronavirus van a empezar a salir un montón de nuevas patologías relacionadas como con los post-traumas de la pandemia. Sí, sí. Denunciación de nuevas patologías, porque va a empezar por ahí. Denunciación. Sí, Ajá, exacto. Entonces, como que yo siento que, mejor dicho, relaciono con esto que se dice ahí de la maniobra ideológica contemporánea del reconocimiento masivo de nuestros problemas subjetivos, la patologización. Y entonces, no sé si eso está relacionado o sí, no. en parte. Sí, en parte un poco, pues, sobre todo pero yo lo veo, es más por el lado narcisista de que las personas se inclinan y se inclinan mayoritariamente, y por eso esos libros son populares, al discurso que promete como poder recobrar lo valioso de mi ser como ente singular. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso el psicoanálisis está emparentado con la izquierda y sobre todo, que eso lo dijimos al principio, porque es muy de que en lugar de que la persona busque eso, más bien intente verse en los otros y ver lo suyo como también algo parte de lo otro, en relación con lo otro, no para rescatar una riqueza singular, sino para verse particular, pero como problema. Lo que le va a doler es ser tan distinto y luego tener que aceptar ser distinto. Es una cosa muy distinta. Ahí va a encontrar que eso que busca, que es poder ser singular, ahí está. Eso no lo tiene que buscar, eso está dado. La naturaleza lo hizo singular. El problema es que acepte esa singularidad. Ya, ahí como que voy entendiendo, porque claro, ya mientras hablabas como te escuchaba, pero volví a leer esta última parte del párrafo y es como en la otra cara de la otra cara no, la idea hermana de que allá afuera existe una realidad que es objetiva. La idea hermana es decir, la subjetividad es todo eso que no es esa realidad, ¿cierto? Entonces, lo subjetivo es eso que no es lo real, eso que no es lo dado, lo verdadero, ¿cierto? Y eso es un poco lo que está diciendo esta parte que no entendía. Decía, no, hay que reconocer lo subjetivo como subjetivo y no como un índice o un indicador, creería yo, de algo objetivo, de algo que no es la realidad objetiva. Entonces, lo subjetivo no es una manifestación de lo objetivo. Es decir, no es que lo subjetivo sea subjetivo en tanto que interpreta algo que está allá afuera siendo real, sino que es otra cosa, nos invita a leer lo subjetivo desde otro lugar, que aún ahí sí no me queda tan claro, pero nos invita a leerlo desde otro lugar, no como eso ¿cuál fue la palabra que usaste tú? De la realidad, ¿qué? Se me olvidó, es que era tan buena. Ya me olvidó también, pero creo que lo voy a poner con un ejemplo de algo que tú viste, que fue el de Facebook y que me cae en cuenta y creo que todo el mundo lo entiende. A veces algunos jugamos, algunos nenos seguidos, otros a veces, otros nunca, pero saben que eso existe. Esos jueguitos de Facebook en donde uno por alguna razón dice, esto me va a decir qué soy, acá me parezco, cuáles son mis poderes, qué color tengo, alguna bobada de estas, ¿sí? Entonces, creo que el hecho de que existan esos juegos, todos sabemos que es una cosa completamente aleatoria, que no hay ninguna razón
lógica real que emparente ninguna de esas cosas que salen ahí sobre alguna cosa de nosotros. ¿Sí? Sí, A lo máximo que puede llegar algún jueguito de esos es emparejar de pronto alguna información que nosotros pongamos ahí en Facebook, como una foto o algo así, con algo que medio que le parece, y nada más. Pero eso no quiere decir que entonces lo bobo, o sea, lo primero que sería bobo sería tomárselo completamente en serio, pero lo siguiente que sería bobo sería como creer que realmente la gente que juega se lo está tomando en serio. ¿Sí? Porque de alguna manera todos sabemos que ahí simplemente estamos siendo subjetivos, completamente subjetivos, diciendo, ay, tan chévere, dice esto y parece objetivo, parece que está diciendo algo sobre mí y lo puedo tomar y autofirmarme en eso porque quiero, porque me gusta, porque la realidad de alguna manera se construye desde esa subjetividad. Eso sí es objetivo. Ok, entiendo. Me gusta mucho que esta afirmación que acabas de decir, y es que la realidad se construye desde la subjetividad. Entonces, claro, eso nos deja en un lugar distinto. Nos deja Se de ser, construye, pero en más capricho. ¿cómo así? Ah, porque Se esas construye, aclaraciones que hacen al final siempre nos enredan. sí, pero el peor es que se construye, pero no a capricho. Es que a veces esta idea de tú construyes tu realidad suena como si, Ah, ok, a uno, ya. como si uno no tuviera límites para construir la realidad. Tiene un montón de límites. No, no, por Uno supuesto. no es lo contrario, uno no tiene otra que construirse su realidad Exactamente, con los referentes que tiene, ¿sí? con lo que tiene. Exactamente, con lo que tiene a disposición en el orden simbólico, total. Pero entonces, claro, el punto es como que este vaso no es una realidad por allá externa a mí que yo interpreto desde mi subjetividad y que por ende es una, no sé, deformación de este vaso. Y entonces, pues ya que eso es lo que nos enseñaron, subjetivo de objetivo, sino que el objetivo es ver, es esto, es evidenciar la relación que existe entre esto y mi conciencia que está sujeta, ¿no? No se nos olvide. Un poco y así es la cosa. Sí, 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 sí. Entonces eso pasa mucho, por ejemplo, a mí, Juan sabe, a mí me encantan estos espacios psicomágicos feministas, donde se habla del arquetipo de las diosas y el arquetipo de las brujas y todos los arquetipos del mundo, y a uno le salen, cuando está con oráculos, le pasa, donde sale una carta, y uno es como, esta era la que me tenía que salir, y alguien puede decir, ay, qué pendejada, o sea, ¿cómo creen en esas cosas? Pero es que no es una cuestión de creencia, sino es que ahí se está construyendo un significado, porque esa carta en sí misma no dice nada, pero a mí, desde el lugar donde la estoy leyendo, me dice, y es una herramienta de autoconocimiento en la medida en que soy yo la que estoy dialogando con ella y soy yo la que le estoy como, con base a lo que ya existe en la carta, pues estoy creando un significado ahí. Entonces, pues bueno, no sé si ustedes si tienen Claro. un poco que ver, Sí, sí. El pero sastrecillo claro, valiente sí mató 7 de un solo golpe. la aclaración es el final. Pero entonces sí es eso. ¿Sí? El sastrecillo valiente sí mató 7 de un solo golpe. Eso no fue falso. Fueron moscas, pero. Ah, ya, claro, fueron moscas. Bien. Bueno, entonces pues ya son las 7. Me gustó mucho la sesión de hoy, creo que fue muy interesante. Espero que para ustedes pues también haya sido un espacio pues como de una exploración ahí medio valiente, porque sabemos que enfrentarnos al psicoanálisis es hacer mucho más énfasis en lo vacío, lo indeterminado, bueno, sí, es como un acto ahí de entrega a la incertidumbre. Entonces, pues les agradezco nuevamente como que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es la primera sesión del grupo de trabajo que vamos a subir a YouTube para que otras personas pues también vayan siguiéndolo y podamos tener un archivo de este proceso. No sé si alguien tenga alguna como intervención que hacer en este momento, alguna, no sé, queja, pregunta. Por ahí Eri había dado un último comentario que era cuando estábamos hablando del androcentrismo de la ciencia y su pretensión de objetividad, y es, pero en las ciencias exactas se minimiza lo realizado por mujeres, o se valida es lo que va en la misma línea de lo masculino.
sí, es cierto, como que el sesgo Sí, yo androcéntrico no digo que esté libre, que esté libre de sesgos, no, eso, y depende del contexto. depende del contexto, sí, total. Entonces, pues Ujú. bueno, no sé, Juan, si ya quieres hacer tu despedida, yo pues ya me despido, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Espero que también les haya parecido una sesión agradable. Mi despedida de youtuber, porque esta vez lo vamos a subir a YouTube. Sí. Pero no, que sí, que chévere y que ojalá pues podamos seguir y que sigan asistiendo, pero también que puedan que invitar a la gente a ver el canal, que pues me imagino que al subirlo lo publicamos y lo empezamos a rotar por ahí, a ver qué tal se ve. Ya me dio vergüenza nomás de pensarlo. Bueno, gracias por el espacio, chiques. Eri, gracias por tu apoyo siempre. Y bueno, pues si nadie más tiene como un comentario o algo, pues muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Listo, chao. Chao.